Sea cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos, bienvenidas. Le damos las gracias a Dios por este honor que creo que no lo merezco, pero pues Dios es grande. Dios es grande y sé que Él es bueno, que nos ha permitido poder estar aquí en este día, hasta este día. Le doy gracias al pastor que tomó de su confianza para poder invitarme en esta tarde a poder compartir la palabra del Señor con usted, y traigo algo muy especial de parte del Señor para su vida. Hace unos días atrás, unos 2 domingos atrás, se nos enseñó acerca de para qué nosotros fuimos escogidos, y no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero el tema me acuerdo que fue para la alabanza de la gloria de su nombre. Y en esta noche quiero continuar con ello, porque es tan importante. ¿Cuál es el propósito de la alabanza? Dios lo hace todo con un propósito. Los creyentes los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tenemos que tener conciencia que Dios diseñó la alabanza para beneficiar y bendecir a su pueblo, y Él nos predestinó para alabarlo solamente a Él. Amén. Así que es tan importante para todos nosotros que nosotros sepamos para qué nosotros fuimos creados y para qué Dios diseñó la alabanza, porque fue Él el que la creó. Fue Él el que la creó, y usted sabe que todo lo bueno sale de la mano de Dios, todo lo bueno sale de la boca de nuestro Dios. Para eso lo voy a invitar a que vayamos a 2 de Corintios capítulo 10, perdón. Yo sé que es un pasaje muy conocido por muchos de ustedes, pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 10, verso 3. Si usted trajo su Biblia, enciéndala, ábrala, como usted quiera, en esta tarde. Sea cada uno de ustedes, hermanos que nos ven por ahí allá en El Salvador, en Guatemala, en México y en otras partes, Señor les bendiga. Aquí estamos muy felices, alegres con este calor, gracias. Porque dice la palabra del Señor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por su palabra, que es bendita, aleluya, es perfecta. La alabanza, como le dije, fue diseñada por nuestro Dios para que nosotros podamos alabarle, para que nosotros podamos experimentar la libertad que hay en Cristo Jesús por medio de la alabanza. Fíjese que la alabanza es una de las armas más poderosas que el Señor nos ha dado a nosotros, la iglesia del Señor. Dice que está la palabra, está la oración, está el ayuno, está la adoración, pero la alabanza, hermano, es una arma tan poderosa que el Señor nos ha revelado. En medio de la alabanza suceden cosas maravillosas. En medio de la alabanza, hermanos, hay sanidades, hay libertad, hay victoria. Dios se mueve en medio de la alabanza. Fíjese que grandes cosas suceden, y una de las cosas tan importantes en medio de la alabanza es que nuestros enemigos no pueden resistir cuando escuchan el nombre de nuestro Dios. Cuando el enemigo escucha el nombre de nuestro Dios, huye. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, no vaya ahí, pero dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza esté de continuo en mi boca. En todo tiempo la alabanza es importante que esté en nuestros labios.
podríamos decir en todo tiempo. Si la palabra de Dios dice en todo tiempo, quiere decir que en todo tiempo, aun cuando estemos alegres, cuando estemos en momento de tristeza, en momento de angustia, en momento de persecución, en el momento de hambre, en el momento de la abundancia, en todo tiempo es importante alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay bendición cuando nosotros alabamos al Señor. Qué gran bendición. Algo sucede en el ámbito espiritual cuando usted y yo venimos delante del Señor y podemos levantar nuestras manos ahora en Cristo. Podemos regocijarnos, podemos brincar, podemos danzar, podemos reírnos. Algo sucede en la presencia de Dios cuando le alabamos al Señor. Fíjese que la alabanza es una arma tan poderosa que el autor en el Salmo 23, no vaya ahí, pero se lo voy a narrar. Dice: tú eres santo y tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, en medio de cuando nos reunimos, cuando alabamos a Dios, Él se hace presente, su presencia se manifiesta. Algo grande sucede en medio de la alabanza, ¿verdad? Que cuando entramos por esas puertas, ya no salimos iguales, salimos bien livianos, salimos alegres. Y uno venía enojado, enojada, venía triste. Algo sucede, incluso si hay enfermos que están dentro del pueblo de Dios, y algo sucede dentro de la alabanza. Fíjese que aún en medio de la alabanza, hermano, nosotros tenemos esa gran bendición, ese privilegio, y como dice su palabra, de que el sacerdote en el antiguo pacto, en el pasado, fíjese que tenía nomás una vez por año podía entrar a ministrar delante de Dios. Y ahora nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, tenemos el privilegio, el honor tan grande de poder entrar continuamente delante de la presencia de Dios, y podemos ministrar libremente, con alegría, con gozo delante de Él, y podemos declarar sus grandezas, podemos declarar de su poder. Fíjese que la alabanza profética es una arma poderosa en la guerra espiritual, porque es un canto, es un sonido espontáneo que nace del corazón de Dios. Es algo que tal vez el que nos conduce por los minutos que estamos aquí, a la presencia de Dios, es algo que tal vez no se lo imaginó, y viene el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu Santo de Dios descudriña los pensamientos que hay en el corazón de Dios y los trae a la iglesia. Y es por eso que nosotros podemos declarar, es por eso que nosotros podemos cantar. Algo grande sucede, hermano, en la alabanza. Cuando hay un canto espontáneo, algo sucede. Es por eso que vemos que los directores son impulsados por el Espíritu de Dios a declarar las verdades que el Señor está diciendo para su pueblo. Fíjese que en lo actual, en lo que nosotros vivimos, los jueces pronuncian en lo natural, vamos a decir aquí en la tierra, los jueces pronuncian juicios verbales, escritos, y están en contra de los culpables. O sea, el juez declara un juicio y escribe en contra de alguien que van a enjuiciar. Fíjese que el juicio no tiene poder a menos que no se levanten aquellas personas con autoridad dispuestas a forzarlo y a ejecutarlo. No sé si me entendió lo que le dije, pero fíjese que el juicio de Dios en contra del diablo, que el Señor lo reprenda, está firmado y está sellado, que nuestro enemigo está derrotado, está vencido. Eso es tan importante para nosotros saberlo. Es la responsabilidad
Es la responsabilidad de la iglesia que nosotros podamos creerle al Señor lo que Él ha dicho. Fíjese que tan importante para nosotros, vayamos a lo que la palabra del Señor dice en Efesios 5:19, dice: ¿qué hay entre los santos cuando nos reunimos? ¿Qué hay en nuestras reuniones? ¿Qué hay cuando nosotros nos reunimos por decirse así, en este lugar o donde quiera que se celebre una fiesta para el Señor? Dice la Biblia que hay salmos, hay himnos, hay cantos espirituales, acciones de gracia. ¿Qué hay entre los santos cuando se reúnen? Porque algo sucede, dice la Biblia, de que Él se hace presente en medio de las alabanzas de su pueblo. Es una gran bendición para nosotros saber, hermano, de que lo que la alabanza, el poder de la alabanza que Dios nos ha dado a nosotros, su iglesia, es una arma poderosa que cuando nosotros, hermano, lleguemos a descubrir lo que Dios ha hecho en medio de la alabanza. Fíjese que ¿verdad que antes no podíamos alabar, antes no podíamos adorar, mucho menos? No podíamos porque estábamos atados. Y más sin embargo, Jesucristo, bendito sea el Señor, que tuvo que venir a nosotros y a romper esas cadenas que nos tenían atados. Y ahora por eso es que nosotros podemos levantar nuestras manos, podemos nosotros brincar, podemos danzar, podemos alabar con libertad, expresar la gratitud que hay en nuestro corazón. Y por eso hoy decimos: no hay Dios como tú, no hay Dios como nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es una gran verdad lo que nosotros hoy declaramos. Fíjese, vayamos al Salmo 8:2. Mire lo que dice en el Salmo capítulo 8, verso 2. No se le olvide de que la alabanza, a lo que el pasaje que leímos desde el principio, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire lo que dice el Salmo capítulo 8 y verso 2. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer, oiga esa palabra, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Oiga esa palabra, dice: para hacer callar al enemigo y al vengativo. Oiga qué poderoso es eso. Saber de que a nosotros, hermanos, usted y yo, a nosotros se nos ha dado el poder, se nos ha dado la autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. Aunque muchos no lo creen, pero es una gran verdad. A usted y a mí se nos ha dado el poder del Espíritu de Dios. Está dentro de nosotros. Y hay un propósito por el cual está dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor: porque de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo. Fíjese, hermano, de que bien interesante, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña en un pasaje en la palabra del Señor, ahí está en la Biblia, cuando hubo un demonio que quiso abrir la boca y él dijo: cállate, sal de él. No lo dejó que hablara. Es por eso que nosotros no podemos dejar que nuestros enemigos vengan y nos intimiden. No podemos dejar que venga el enemigo y nos quiera amedrantar los problemas, lo que está a nuestro alrededor. A nosotros se nos dio el poder del Espíritu de Dios, y es con un propósito para que nosotros, como la iglesia del Señor, nos levantemos y nosotros podamos decretar, nosotros podamos declarar la palabra del Señor, porque esa es una gran verdad. Es el arma más poderosa, más letal que nosotros tenemos, la palabra de Dios, porque escrito está. Le dijo el Señor al enemigo: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque algo sucede cuando nosotros declaramos, cuando nosotros pronunciamos la palabra de Dios.
Por eso es importante, no deje que el enemigo venga y quiera intimidarlo, quiera amedrentarlo. ¿Sabía usted que en el Salmo 137, si quiere vamos ahí para que vaya a ver lo que está pasando ahí? Mira lo que sucedió ahí en el Salmo 137. El pueblo de Dios estaba intimidado, estaba amedrentado. Mire lo que pasó ahí en el Salmo 37 y allá en el mundo hasta una canción hicieron no, usted se va a recordar. Yo sé que usted ya la escuchó. Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. Oiga eso, hermano. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántennos algunos cantos de los que cantaban en Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿A qué voy con esto, hermano? Mire cómo el pueblo de Dios era pueblo de Dios. Fíjese que el sauce, según tengo entendido, me parece que es una planta, es un árbol. Los estudiosos, por favor, me corrigen. Pero fíjese que dice que es un árbol, que es una planta que es medicinal y bien interesante porque el pueblo de Dios, hermano, estaba tomando sombra de esa planta. Estaban en momentos de opresión. Habían colgado sus instrumentos. Los que los habían llevado cautivos los hicieron llorar, queriendo olvidar su dolor, yo imagino pensando de que la planta podía causar un alivio por el momento al dolor que estaban pasando. Fíjese que bien interesante saber de que se sentían oprimidos y habían, dice, colgado sus instrumentos. Usted sabe que a nosotros se nos han dado instrumentos. No esto que está aquí. No estos instrumentos que están aquí. A nosotros se nos dieron instrumentos de guerra, instrumentos poderosos para la destrucción de fortalezas. Y dice la Biblia que el pueblo de Dios que había sido cautivo había colgado sus instrumentos. Prácticamente dejaron que el enemigo los intimidara, que el enemigo los acorralara, a modo que no se pudieran ni levantar las manos, a modo que no pudieran ni siquiera abrir sus labios, a modo que no pudieran ni expresar lo que Dios había hecho, a pesar que habían visto las maravillas, el poder, los milagros del Señor. Habían visto cómo el Señor había abierto el mar, habían visto milagros, poderoso lo que Dios había hecho. Bien similar a lo que Dios ha hecho hoy en medio de la iglesia. ¿Qué no ha hecho Dios a tu favor? ¿Qué no ha hecho Dios a nuestro favor? Hermano, ¿de dónde el Señor nos ha traído? ¿De dónde el Señor nos ha sacado? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que el Señor ha hecho a tu favor. No podemos, hermanos, disculpe usted, pero no podemos colgar,
yo sé que esto no es un lujo, no nos podríamos dar ni el lujo de poder colgar lo que Dios nos ha dado. Dios te dio lo que te dio con un propósito. Dios te lo dio con un propósito para que lo uses. Por ejemplo, los dones del Espíritu de Dios, el Señor te los dio con un propósito. Los dones no son suyos, disculpe usted, no son suyos, no son nuestros. Los dones son del Espíritu de Dios para la edificación del pueblo del Señor. Y no nos podemos nosotros tomar el tiempo para colgar lo que Dios nos ha dado. Fíjese que los enemigos del pueblo de Dios han venido a intimidar a la iglesia. Hay mucho pueblo, especialmente hoy domingo 20, hay mucho pueblo que está intimidado. El enemigo lo tiene en contra de la pared, lo tiene acorralado, porque han puesto su mirada en las cosas que están aconteciendo. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que pongamos nuestra mirada en el Señor, que podamos levantar nuestros ojos al Señor, que nosotros podamos clamar al Señor. Hermano, déjeme decirle una cosa, en medio de la obediencia va a haber a veces uno podría decir, pero ¿cómo es posible que yo me sienta amedrentado, me sienta acorralado, me sienta como me siento en este momento? Y si estoy obedeciendo, estoy caminando en integridad, estoy caminando bien delante de Dios. Pues déjeme decirle que le tengo una buena noticia. Yo sé que a muchos no les gustan las buenas noticias, pero yo le tengo una buena noticia en esta tarde. Dice la palabra del Señor, hermano, de que José estaba caminando bien, en obediencia delante de Dios. ¿Se acuerda de José? El hijo de Jacob, me parece que era. ¿Así es? ¿De Jacob? Ok, estamos bien. El hijo de Jacob, mire hermano, pasó 13 años pasó encerrado, hermano, ahí en el calabozo. ¿Y estaba agradando a Dios? Nomás 2 dijeron, los demás. Mire hermano, era un hombre que estaba agradando al Señor. ¿Por qué? Porque temeroso de Dios en medio de uno podría decir, pero en medio de la obediencia, ¿cómo es posible que esto le haya pasado? Y mire hermano, tantos años se fue José al calabozo. Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban haciendo la obra del Señor, mas sin embargo, hermano, que la palabra del Señor nos narra cómo estos 2 varones fueron a parar a la cárcel. No andaban haciendo nada indebido, estaban predicando el evangelio, estaban anunciando las buenas nuevas, pero más sin embargo, en medio de la obediencia, porque déjeme decirle, hermano y hermana, en esta tarde, de que en medio de la obediencia, aunque uno crea, o aunque uno vea de que todo está saliéndole mal, como le iba aparentemente a estos 3 hermanos, uno podría decir, pero si estoy caminando bien, estoy haciendo las cosas bien, estoy caminando en rectitud, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Alguna vez usted se ha dicho así? Yo también lo he hecho. Y es válido, como humanos que somos, uno podría quererse justificar por qué está pasando esto, pero más sin embargo, Dios tiene cuidado de todo. Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Porque todas las cosas, dice, obran para bien aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido escogidos. Yo sé que usted fue escogido con un propósito de parte del Señor. Y aunque le esté yendo todas las cosas, muchas veces uno crea que todo va al revés, hermano.
todo Dios lo torna para bien, a nuestro favor. Todas las cosas Dios las torna a nuestro favor para bien. Miren lo que le había sucedido al pueblo de Israel, hermano. El enemigo los había venido a intimidar, porque el Señor los reprenda, que son nuestros enemigos expertos en torturar al creyente. Hay mucho creyente que está siendo amedrentado, mucha gente en el Señor que está intimidada, está viviendo con miedo. Esa no es la voluntad de Dios, mi hermano. Porque dice la Biblia que el Señor te ha dado un espíritu de poder. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Él nos dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que usted y yo podamos vencer en contra de las artimañas del enemigo, en contra de las fuerzas de las tinieblas. Pero es importante para nosotros que en medio de lo que está sucediendo, la alabanza, nosotros podemos cantar de las maravillas del Señor, podemos declarar de las grandezas del Señor en todo tiempo, en todo momento. Mi boca estará continuamente tu alabanza, estaré agradecido por todas las cosas. Mire, hermano, después de todo lo que pasó el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que dijeron? Cantaron al Señor un canto de victoria, cantaron al Señor, porque el Señor, hay un canto que dice, echó a la mar a nuestros enemigos, al jinete y al caballo, echó a la mar. Dice, esa es una gran verdad, es una gran verdad que la palabra del Señor nos lo declara, que nuestros enemigos han sido derrotados, nuestros enemigos han quedado vencidos. Tus enemigos están derrotados, no porque yo lo diga, sino porque la palabra del Señor nos lo dice. Jesucristo ya venció. Ahora es importante que para usted y para mí nosotros le añadamos fe a esa palabra. Por eso es importante, mis amados hermanos, en esta tarde, de que no le pongamos atención a las mentiras del diablo, porque ese es experto en mentir. Por eso es el padre de la mentira. Pero usted y yo, como le dije a los hermanos el jueves, usted y yo tenemos que saber que está derrotado. El enemigo está derrotado, el enemigo está vencido, no tiene poder, no tiene autoridad sobre la iglesia del Señor. A nosotros se nos ha dado el poder. Por eso el Señor le dijo a través del profeta, le dijo al rey, no le tengas compasión de tus enemigos. A veces uno podría decir, mire hermano, lo que está sucediendo aquí, si usted se baja su vista, en el verso 8 del capítulo 137 del Salmo que leímos, mire lo que dice ahí. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare a sus niños contra la peña. Oiga esa declaración, oiga esa gran verdad. Y el Señor a nosotros nos ha dicho que no le tengamos compasión, que no le tengamos misericordia, que no le tengamos lástima a nuestros enemigos. Usted sabrá cuál es su enemigo. Yo no sé cuál sea su enemigo. Tal vez puede ser, yo no sé qué sea. Pero de que tenemos nuestros enemigos, los tenemos, pero no les tengamos compasión. No hagamos lazo, no hagamos, no nos unamos con ellos, no hagamos amistad con ellos. Gracias, hermano. Gracias. No hagamos amistad con ellos. No les tengamos compasión. Fíjese que a nosotros, el pueblo de Dios, se nos dio la autoridad para desarmar las fuerzas del mal. A ellos no se les dio autoridad sobre la iglesia. Fue a la iglesia, a nosotros, el pueblo de Dios, que se nos dio el poder para poder desarmar las obras del diablo.
porque a eso ha venido el Hijo de Dios. Para eso a nosotros nos han investido del poder del Espíritu de Dios. No le tenga miedo. No le tenga miedo, porque hay uno más grande dentro de usted, el Espíritu Santo de Dios, más grande, más poderoso dentro de usted. Ahora bien, no lo ignore, no ignore. Así dice la palabra, no ignoréis las artimañas del enemigo, porque anda como león rugiente, habiendo a quien devora. Usted y yo tenemos que ser más astutos que ellos, que nuestros enemigos. No hagamos alianza. El Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 7, cuando vaya a su casa lo va a leer: no hagas alianza, no hagas amistad con ellos. Mire, hermano, usted tiene que saber que usted, de una vez por todas, creo que aquí lo vamos a tener que yo sé que usted lo sabe, pero si algo nos podemos llevar en esta tarde es que en nuestra boca está el poder. En su boca lo que usted declare, eso será. Porque en su boca, dice la palabra, está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Usted sabe que cuando en lo natural, cuando un rey, lo que un rey ejecute, lo que un rey diga, eso se hace en lo natural. En el ámbito espiritual, la palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Lo que usted declare sobre los suyos, lo que usted declare sobre sus enemigos, eso va a suceder. Por eso este día es el día que ha hecho el Señor, para que nosotros como el pueblo de Dios nos podamos levantar y nosotros podamos declarar las grandezas del Señor. Nosotros podamos cantar de las verdades del Señor, como lo que el canto que dice: mayor es el que está conmigo. Eso es una gran verdad. Mayor es el que está conmigo que los que están en el mundo. Mayor es el que está con usted. Por eso nosotros no podemos salir huyéndole al enemigo. El enemigo tiene que huir. Usted tiene que saber en esta tarde que está derrotado. Nuestro adversario está derrotado. Jesucristo ya lo venció. Jesucristo lo derrotó. Hace 2000 años lo derrotó en ese madero, y aleluya, bendito sea el Señor. Oiga, hermano, lo que Él dice en su palabra. Él no dice y van a ser sanos, no dice. Por sus llagas hemos sido, porque ese es el lenguaje de Dios. Dios no mira las cosas como nosotros las vemos. El lenguaje de Dios es totalmente diferente. Nuestros enemigos no van a ser derrotados, ya están vencidos. La enfermedad no va a ser derrotada, ya está vencida, ya está derrotada. Porque es una gran verdad lo que la palabra del Señor dice: por sus llagas ya fuimos curados, ya fuimos sanos. Esa es la mentalidad del reino. Por eso es tan importante para nosotros, hermano, de que nosotros no colguemos lo que el Señor nos ha dado. No se vayan a ir, hermanos, porque por favor, no se vayan a ir. Que vamos a declarar en esta tarde. Yo creo que para eso el Señor nos ha traído, para eso Dios nos ha traído, para eso el Señor nos ha levantado, para este tiempo, para este momento, para que usted y yo no nos sintamos amedrentados. Y en esta tarde nosotros vamos a cantar de las grandezas del Señor. Vamos a cantar de las victorias del Señor. Vamos a declarar el poder de Dios sobre nuestros adversarios, sobre nuestros enemigos. Vamos a cantar. Si en este día usted, no sé cómo sea, cuál sea la condición que haya venido, pero déjeme decirle que no vamos a salir iguales. No va a salir igual.
Algo grande Dios va a hacer en medio de la alabanza, pero es importante que nosotros le creamos y esta tarde vamos a declarar, vamos a hacer guerra, nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá está con nosotros. El Señor está con usted, el Señor está de nuestro lado. El Señor ha ganado la victoria. El Señor ha triunfado sobre sus adversarios. El Señor se ha levantado a favor de su pueblo. El Señor se ha levantado a favor de aquellos que están amedrentados, a favor de aquellos que han sido arrinconados. En este día lo vamos a declarar una vez más, lo vamos a creer, lo vamos a confesar. Aleluya. Aleluya. Por eso es importante para usted y para mí que si usted quiere aplaudir, si usted quiere danzar, si usted quiere correr, si usted en este día quiere venir y poder, en este día se había colgado el instrumento que Dios le había dado, no sé cuál sea, pero en este día usted puede venir delante de la presencia de Dios, porque algo sucede cuando le alabamos, algo sucede cuando el pueblo de Dios se levanta, algo sucede. Aleluya, algo sucede. Gracias por ver nuestro canal, esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.